Y lo que el Señor quiere el día de hoy que sepas es que debes tomar una decisión. Miremos cómo está el mundo en la actualidad. Cada día el enemigo se apodera de los corazones de las personas, la maldad crece y nosotros estamos expuestos a eso. ¿Cómo decir no al mundo que día a día nos presiona, donde la rutina y los afanes nos sacan de su cobertura? O todo lo contrario, ya somos parte del mundo y venimos a aparentar que somos cristianos. Y cada vez que salimos de acá, no somos esa luz que Dios nos demanda. O también si es la primera vez que vienes, el Señor ha planeado todo para que el día de hoy estés acá y escuches esta palabra. Y sientas ese amor indescriptible y tomes la decisión de apostar por Él. Si me acompañan al libro de Oseas, quienes han traído su Biblia, Oseas es un libro que trata sobre el juicio de Dios y su amor redentor. En el capítulo 11, versículos del 1 al 5, dice la palabra: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Sacrificaban a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Fui quien enseñó a caminar a Efraín tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. No volverá a tierra de Egipto, y Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En esta porción, el Señor nos habla que había expulsado de la tierra prometida a los cananeos y a otros pueblos paganos porque adoraban a los dioses Baales. Sin embargo, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, ellos también se implicaron en la idolatría. Dios bendecía a Israel de maneras diferentes y su bendición fue la forma más bondadosa que el Señor usó. Dios no los obligó a que lo sirvieran. Él nos dio ese libre albedrío igual a nosotros. Y tampoco va a obligarte a que lo sirvas o a que decidas por Él. Muchos nos preguntaríamos hoy, ¿por qué el Señor no actúa? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? No sabemos por qué Dios no hace muchas cosas, pero sí sabemos que el Señor no obliga a nadie. El Señor no obliga a amarlo. La única cuerda que Él va a poner alrededor de ti es su amor. Es la apelación que Dios nos presenta. Él removió cielo y tierra para llegar a la puerta de tu corazón el día de hoy. Pero allí se detuvo. Y amablemente, como dice su palabra, Él llama a la puerta y dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Y allí es donde Él se encuentra. Está tocando, está esperando que abra su corazón. Él no se va a meter a la fuerza. Tú tienes que responder a ese amor. Y acá les hago una pregunta: ¿cuántos aman al Señor? Todos amamos a Dios. ¿Haríamos lo que hizo el pueblo de Israel de darle la espalda al Señor después de todas las manifestaciones que el Señor hizo? No sabemos, cada uno tiene esa respuesta. Pero el Señor no solo quiere que lo ames, Él quiere que te decidas por Él, Él quiere que te comprometas con Él. Porque el problema que tenemos no es amar a Dios, sino es amar el compromiso con Dios. El problema es que preferimos los placeres del mundo y acabar de mal en peor, y realmente de mal. El problema es que nos asusta decir alto y yo decido por Cristo. Tenemos el problema de amar a su lealtad, porque Dios es bueno, pero eso no quiere decir que va a aguantar todo lo que tú haces. Y acá les pongo dos ejemplos. Quizás no te identifiques con ninguno y gloria a Dios por eso. El primer ejemplo son las personas o los hermanos que están en la iglesia u otros que no están, que están en el mundo, pero huyen al amor de Dios porque sabe que Dios los ama tanto, pero cada día pecan y pecan que se sienten culpables. Y el segundo ejemplo son las personas que el Señor regaló un milagro en sus vidas, que el Señor las redimió, que el Señor sacó de lo más profundo donde estaban, que se congregan y que llevan tiempo en la iglesia y dicen: me siento bien donde estoy, asisto a las reuniones, congrego con los adolescentes, con los jóvenes, con los varones, vengo los domingos. Me siento bien siendo parte de la casa del Señor. Pero hasta allí queda. No tomo esa decisión, no doy un paso adelante. Estoy bien en mi zona de confort. Apartarse del mundo quiere decir servir a Dios.
Qué triste saber que nos sometemos al mundo. Y sin embargo, Dios está buscándonos todos los días. Cada mañana nos da una nueva oportunidad, porque nuevas son sus misericordias, dice su palabra. Él quiere hablarte a su corazón, pero Él solo te ve huyendo de su presencia a cada instante, te ve alejándote de su cobertura. Hay quienes dirán, no, eso es mentira, me estás juzgando. Pero hay una gran verdad en esto. El que hagas buenas obras no necesariamente quiere decir que estás seleccionado por Dios. Debes vivir para Él, debes de dar testimonio de Él. Recordemos la historia del joven rico. Ya la gran mayoría lo conoce. Eso está en Lucas 18, versículos del 18 al 23. Y dice que este joven era rico, tenía varias posesiones, y le hace una pregunta a Jesús cuando se encuentra con él. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿tú sabes los mandamientos? Y el joven le contesta, todo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Aparentamos tener una comunión íntima con el Señor, pero nuestro corazón se está alejando cada día de Él. Es difícil servir a dos señores, dice su palabra, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y eso es lo que estaba haciendo este joven. Él podía aparentar cumplirlo con los mandatos del Señor, hacer todas las cosas bien, hacer buenas obras, pero su corazón estaba en las riquezas, en los tesoros del mundo. Y el Señor le dijo, vende todo y tendrás tesoros en el cielo. Lo único que el Señor desea de ti es que tengas un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Porque tenemos que entender este principio. El mundo te va a hacer que pases un buen momento. Quienes han estado en el mundo, quienes viven del mundo, quienes han venido del mundo, saben eso. Lo que te ofrece el mundo es pasajero, pero hay algo que no es pasajero. Hay algo eterno que nos espera, a todos sin ninguna excepción. Pero solo tienes que hacer algo, tomar esa decisión, porque Cristo ya hizo lo más difícil. Cristo ya pagó el precio en la cruz por nosotros y lo hizo de gratis. No hizo nada, no te cobró. Lo único que tienes que hacer es decir sí a Cristo y no al mundo. Los jóvenes pasamos por muchos problemas, pero el principal problema es la presión que tenemos del mundo, la presión que ejerce el mundo sobre nosotros, la presión que ejercen nuestros amigos, el entorno que nos rodea. Cada día nos enfrentamos a decir al mundo, basta, ya no quiero seguir haciendo esto. Y es muy difícil. Quien no tiene su fe firme va a caer fácilmente. Y además dice la palabra, el que esté firme mira que no caiga. ¿Cuántas veces hemos pasado por esto? Decirle al mundo, no, hasta aquí nomás, ya no quiero seguir envolviéndome en tus placeres. Ya no salir con los amigos. ¿Cuántas veces hemos dicho no a los amigos? Y dejar de contaminarnos con las conversaciones vanas que no nos ayudan en nada. ¿Cuántas veces hemos dicho no a todo tipo de vicios? No a estar en el internet e ir desviándonos cada minuto que estamos allí. Y solo Dios sabe qué estás viendo. Solo Dios sabe a qué páginas entras. ¿Cuántas veces hemos dicho no a las emociones carnales? Y eso creo que es lo que más, en esta etapa entre adolescentes y jóvenes, es lo que más el enemigo ataca. Hemos sido adolescentes, hemos sido jóvenes, y pasa esto. Quizás este no sea tu caso, pero vemos cómo la juventud ya no respeta nada, no respeta a nadie, ni siquiera a ellos mismos, porque toman decisiones apresuradas, no saben qué hacer con su vida. ¿Cuántas veces has dicho no a la desobediencia? Siempre tenemos una excusa para todo. No hice esto porque sucedió aquello, y pasamos nuestros días en desobediencia y excusándonos de todo lo que hacemos. Si nuestros padres nos dicen algo, no, pero ya lo iba a hacer, espérame que justo lo iba a hacer. Y eso no es así, tenemos que ser obedientes, dice el Señor. Cada día y cada instante vamos a ser tentados. Pero tenemos un claro ejemplo en Cristo de cómo vencer las tentaciones y cómo poner un alto a todo. Esto está en Hebreos 4, versículo 15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo, dice la palabra. Él es el verdadero ejemplo para poner un alto a las tentaciones y decir, ya no quiero seguir por ese mal camino, ya no quiero ser tentado y caer tan fácilmente, ya no quiero estar en el mundo y ver que nada me llena, experimento todo, pruebo de aquí, pruebo de allá y sigo cada vez más hundido en mis delitos y pecados. Cada vez que somos tentados, el Señor siempre pone una salida. Siempre habrá una forma de escapar de la tentación. Y en la palabra tenemos varios ejemplos. Vemos jóvenes que fueron tentados, jóvenes que el mundo los presionaba para contaminarse, pero ellos dijeron, no, alto, yo voy a decidir por el Señor y apostaron por Él. Y les quiero dar estos 3 ejemplos, quizás se sientan identificados y podamos ver qué decisión tomaron. Decidieron decirle sí al pecado, decidieron decirle no, decidieron decirle sí a la desobediencia, o decidieron tener una vida firme, una vida conforme a lo que el Señor nos quiere. ¿Y cuál va a ser la mejor consecuencia de que podamos apostar por el Señor? Que vamos a tener y vamos a gozar de la gracia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el primer ejemplo, esto lo vemos en José. La gran mayoría sabe quién fue José. Fue usado por el Señor. Después de ser rechazado y vendido por sus hermanos, cuando tenía aproximadamente 17 años, José acabó cuidando la casa de uno de los hombres más poderosos de Egipto, la casa de Potifar. José se comportó de una forma correcta en todo lo que hacía, aun cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo. Dice Génesis 39, del 11 al 12, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, habla de la esposa de Potifar, y le dice, y le comenzó a decir, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José rechazó las insinuaciones que la esposa de Potifar le estaba haciendo y luego ella lo acusó de intentar seducirla y lo encarcelaron. Esta historia nos enseña que la tentación puede venir de maneras inesperadas y de fuentes inesperadas. También nos muestra que huir de la tentación a veces es la mejor opción que tenemos. José no cedió ante la esposa de Potifar, a pesar de que ella fue persistente en sus insinuaciones. Sabía que ceder ante este pecado iba a estar mal delante del Señor, por lo que decidió huir. Este es un poderoso ejemplo de cómo podemos responder a la tentación y cuál es huyendo de ella. José se mantuvo recto en todo momento y el Señor lo exaltó a la diestra del faraón con el fin de preservar el pueblo de Israel y a los hermanos suyos que lo habían vendido años antes. Dios fue glorificado en la vida de José. Pero vemos que ahora para el mundo esto es normal. Jóvenes hundidos en delitos de fornicación, atrapados porque todo está saturado. Cada vez que salimos a las calles, cada vez que prendemos la televisión o vemos el celular, todo está contaminado. Vemos esto en revistas, hasta en las mismas películas. El mundo lo ha normalizado. Y otro ejemplo que les quiero dar son los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel es una historia muy impactante y que motiva y que nos va a motivar a nosotros. Estos jóvenes hebreos llamados Sadrac, Mesac y Abednego, ellos estaban enfrentando una prueba de fuego en sus vidas, pues tenían que adorar al rey Nabucodonosor, adorar la imagen que él había hecho. Ellos literalmente iban a tener esa prueba de fuego y iban a ser enviados al horno de fuego si no se inclinaban ante esta estatua. En Daniel 3, versículos 16 al 18, dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. En principio debemos notar que estos no eran sus verdaderos nombres. Ellos se llamaban Ananías, que significa amado por el Señor, Misael, que significa quién es como Dios, y Azarías, que significa el Señor es mi ayuda.
Pero el rey Nabucodonosor lo primero que hizo fue tratar de cambiar sus personalidades, cambiando sus nombres por nombres paganos, nombres babilónicos. Le puso Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol, Mesac, quien como Venus, y Abed-Nego, que es siervo de Nego, que era un dios de Babilonia. Si reflexionamos, podemos darnos cuenta que el enemigo siempre querrá cambiar nuestros nombres, siempre va a querer cambiar nuestra personalidad. Lo hará por medio de la presión del mundo, por medio de la presión de los amigos, por medio de las tentaciones. Él no quiere que seamos llamados bendecidos, sino que seamos llamados empobrecidos. No quiere que seamos llamados hombres y mujeres de fe, sino hombres y mujeres de miseria. No quiere que te llamen joven en victoria, sino joven en fracaso. No quiere que te llamen servidor, sino esclavo. Esclavo de los vicios, esclavo del mundo. Todos los días estamos bajo el fuego del enemigo. El enemigo, por medio del rey Nabucodonosor, quería que estos jóvenes del pueblo de Dios se doblegaran, que dobleguen su voluntad para rendirle culto a una imagen pagana, a un ídolo. Pero no quisieron. Ellos estaban dispuestos a morir porque no iban a doblegar su voluntad ni su corazón. Al igual que ellos, nosotros tenemos que decidir en nuestra vida por Dios. Tenemos que decirle a Dios que Él es primero siempre en nuestra vida. Tenemos que decirle a Cristo que es nuestra prioridad en nuestra vida. Y el tercer ejemplo que les quiero dar es la vida de Daniel. Daniel llegó a ser un hombre reconocido en Babilonia, pero comenzó desde muy joven. Fue escogido para cargos especiales, porque era excelente en todo lo que hacía, dice la palabra. Se esforzó tomando sus estudios en serio, y luego Dios lo usó en el momento oportuno para dar testimonio de él. Tanto Daniel como sus 3 amigos son buenos ejemplos de ser esforzados y valientes, de ser obedientes, porque no le dijeron no al rey Nabucodonosor cuando les comenzó a enseñar sobre la cultura babilónica. No, ellos aceptaron eso. Y al trabajo también, porque al trabajar constantemente, ellos iban a dar gloria al Señor con sus vidas. Pero ¿cuál es la decisión que Daniel tomó? En Daniel 1:8, y quienes siguen las reuniones de ayuno y oración, dice que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel quería un estilo de vida sencillo, quería comer comida normal, no quería esa comida rica que había en Babilonia, que había en la mesa del rey. Y podemos ver que era diferente a aquellos jóvenes que en la actualidad no esperan para salir de su casa rápido y encontrarse con los amigos y comenzar a ver los placeres que el mundo les puede dar. Daniel quería apartarse de esas cosas. A Daniel nadie lo veía. Daniel lo llevaron lejos de su casa, lejos de su tierra. A nadie le importaba si él bebía, si él se emborrachaba o si comía mejor. Daniel estaba lejos de su casa, pero vivió la vida que el Señor le había aprendido a vivir en Israel. Daniel podría haber ganado tanta popularidad, se había dado capricho y se hubiera entregado a los excesos. Y esta decisión en su juventud lo preparó para la decisión que tuvo cuando se enfrentó al foso de los leones. Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño. La única forma de seguir con Dios es ser fieles en las cosas pequeñas. Nos podríamos preguntar, ¿por qué metes a Dios en esto? ¿Por qué metes a Dios en la comida? Pero Daniel se dio cuenta que su relación con Dios tocaba cada área de su vida. Pero Daniel no se opuso a que le cambien el nombre. Él dijo, ya está bien, él sabía quién era. Él sabía quién era, cómo había sido criado. Él sabía quién era Dios y los demás podían llamarle como quisieran. Daniel no se opuso a la educación de Babilonia porque él sabía en lo que él creía. Daniel se opuso solo a la comida del rey porque comerlo era una desobediencia directa a la palabra del Señor. Y acá les hago una pregunta, sobre todo a los jóvenes que aún dependen de sus padres. ¿Viven una vida disciplinada? ¿Viven una vida en obediencia? ¿Tienen una vida organizada? Hasta decir,
no a aquellas personas, a aquellas cosas que dañan a tu cuerpo o que dañan tus ojos, que dañan lo que ves. ¿Viven en obediencia a Dios? ¿Obedeces a tus autoridades, a las autoridades que el Señor te ha puesto en tu casa? ¿Obedeces a tus padres? ¿O haces lo que bien te parece? En Efesios 6, versículos 2 y 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Haces esto? ¿Lo haces diariamente? ¿O lo haces a tu manera y le sacas la vuelta al Señor? ¿Obedeces a tus autoridades acá en la iglesia, a los líderes que nos ha puesto? En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A veces pedimos consejo, pero como no es lo que queremos escuchar, seguimos en lo mismo. O queremos servir, pero en algo específico, como nosotros deseamos, a nuestra manera, sin sujetarnos a las reglas o funciones indicadas por el liderazgo. Debemos tomar una decisión. Si eres desobediente, pídele al Señor que te ayude, porque la obediencia trae bendición. En Proverbios 6, versículos del 20 al 23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El decidir por Cristo, el obedecer, que seamos usados por Dios. Tristemente, algunos jóvenes piensan que no los pueden usar, que el Señor no los puede usar. Piensan que el Señor no podrá usarlos hasta que hayan acabado su carrera universitaria, o piensan que primero deben tener el éxito necesario para luego ser útiles a la obra del Señor. Esto es mentira. El mundo te quiere engañar con esto. El enemigo quiere que pienses esto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser tentados. Esto es una realidad. El cristiano siempre va a ser tentado. El atractivo del pecado y la desobediencia se puede encontrar en cada esquina. Saliendo de acá puedes encontrarte la tentación. Y puedes encontrar la tentación en cada decisión que tomemos. Pones al Señor en las decisiones importantes de tu vida o en las decisiones más pequeñas. Hablas con el Señor para saber qué es lo que Él desea. Como cristianos es importante que aprendamos de estos ejemplos, porque estamos llamados a vivir una vida en obediencia al Señor y a resistir a las tentaciones que se nos presentan. Y puse unos puntos que quizás nos puedan ayudar para poder decidir por Cristo y para huir de esas tentaciones. Lo primero es huir de la tentación. Dice en 2 Timoteo 2:22, huye de los malos deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor de corazón puro. Este es el consejo que Pablo le da al joven Timoteo, y es exactamente lo que José hizo. Al inicio les contaba la historia de José, y fue esto lo que él hizo. Huyó de los deseos de la juventud. Otro punto sería que cuidemos nuestros ojos. En Mateo 18:9 dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Es tan fácil contaminarnos hoy en día. Ahora el internet es una puerta abierta al pecado. El celular, la computadora. Debemos tener cuidado con esas cosas, porque no sabemos si de un momento a otro nos saltan unas páginas y ya estamos contaminados. Y el único que sabe lo que está pasando es el Señor. Debemos de tener cuidado con estas pequeñas cosas. Otro punto es que los pecados más pequeños nos conducen a los pecados más grandes. Decir mentiras pequeñas puede conducirte a decir mentiras más grandes. Ser deshonestos con pequeños cambios pueden conducirte a una trampa mortal. Y el cuarto punto sería que no luches solo. Siempre sé dependiente de la fuerza de Dios. Siempre sé dependiente de Él.
En Proverbios 15:22 dice, por nuestra naturaleza queremos tomar decisiones apresuradas. La palabra dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Busquemos el consejo del Señor y además tengamos una comunión íntima con Él, en oración, leyendo su palabra. Busca la fuerza del Señor diariamente, al momento que te levantas, dale esa primicia al Señor. Dile, Señor, guárdame este día. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La oración permanente hará que tengamos esa relación con el Señor y poder escuchar su voz. Si no escuchamos la voz de Dios al principio, si el día de hoy estás acá y realmente quieres que el Señor te hable, o si has estado hundido en tus delitos y pecados, has estado contaminado con el mundo, aún no tomas esa decisión firme de seguir realmente el camino del Señor. Puede ser que el Señor te esté hablando, pero que tú no estés escuchando. Porque el Señor nunca ha dejado de hablarnos. Él nos habla a cada instante. Él grita tu nombre, te dice, Diego, te dice Álvaro, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí, mírame. ¿Qué vas a hacer hoy? El día de hoy el Señor te ha regalado este momento. Él nos está dando esta nueva oportunidad para poder conocerlo, para poder ponernos a cuentas con Él. Él te dice, estoy aquí esperándote. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser esa respuesta que tú le vas a dar al Señor? ¿Realmente vas a decidir por Él? No es casualidad que hoy estés acá. El Señor, como les dije al inicio, ha planeado todo para que hoy escuches este mensaje. Porque para Él no hay nada más importante que tú en esta vida. Él te ha escogido desde el vientre de tu madre. Él te ha dicho, yo sé que me ibas a fallar. Yo sé que ibas a pecar. Pero aún así, Él nos ha regalado la vida. Él siempre ha estado con nosotros. Él tiene un propósito en tu vida. Solo tienes que escucharlo. Tienes que tener esa comunión con el Señor. Si no fuera así, no estuvieras aquí. El Señor no te hubiese creado. Pero Dios es bueno y misericordioso. Él te puso hoy aquí. No sé qué tienes en tu corazón. No sé si estás mirando al mundo o si es la primera vez que vienes. Si quieres respuestas, el Señor te las va a dar. Entrega tu vida, toma esa decisión. Ya no esperes más, el Señor está a la puerta, dice. Él está tocando, ábrele tu corazón. Cierra tus ojos, abrázalo al Señor, habla con Él. Decídete por Él. Pídele perdón por todo lo que has hecho. El Señor te ha hecho una nueva criatura. Dile, Señor, estoy aquí. Perdóname. Reconcíliate con Él. El Señor te está dando esta nueva oportunidad. Y Él te usará donde te tenga que usar. Te va a utilizar en el trabajo, te va a utilizar en la universidad, te va a utilizar en el colegio, en la calle. El Señor te va a respaldar si tomas realmente la decisión. Y Él te va a hacer grande. Mira la vida de Daniel, mira la vida de José. No pudieron ser doblegados porque estaban firmes con el Señor. Tenían su fe firme con Él. Tienes que tomar la decisión de seguirlo sin importar qué digan los demás, sin importar qué digan tu familia, qué digan tus amigos. Yo cuando tomé esta decisión y se las conté a mi familia, no saben lo que pasó, casi me botan. Pero eres joven y entrégale esas ganas, esas fuerzas al Señor. El Señor quiere eso. Quiere que tu juventud sea para Él. Y el Señor te va a hacer grande. No sabes la maravilla que Él va a hacer en tu vida.
Dice 1 Timoteo 4:12, pero que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y al final, el Señor te va a dar ese premio. Dice que el mundo lucha por querer una corona corruptible, pero nosotros que somos sus hijos, vamos a tener una corona incorruptible. Ya no tengas dudas. Échale tus cargas al Señor, entrégale las cargas a ella, a Él. Es lo mejor que vas a hacer en tu vida. La venida del Señor está cerca. ¿Qué pasa si saliendo de acá o en este momento el Señor viene y no te encuentras firme? Abre tu corazón, recíbelo. Esta decisión va a cambiar tu vida y todos los que te rodean. Va a cambiar todo tu ser, va a cambiar la manera de pensar. Que Cristo sea esa prioridad en tu vida.